después de una de las desgracias o catástrofes más importantes de la historia de España, me refiero evidentemente a la gota fría del Dana en Valencia, y después de una de las actuaciones gubernamentales, de las respuestas del gobierno más vergonzosas y vomitivas, miserables, diría yo, que recuerdo, vamos a analizar cómo el Estado, cuantos más recursos maneja y cuantos más impuestos y competencias nos quita, más ineficiente se vuelve. Por supuesto, vamos a analizar cómo protegernos de este saqueo y cómo cubrirnos con los activos de desobediencia civil más importantes, diría yo, de la historia. Por supuesto, hablo de Bitcoin. Vamos allá. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, todos seguimos pensando, evidentemente, en la desgracia, se nos coge el corazón, de las vidas que se han ido, ¿no? Y sobre todo lo que se puede haber evitado, tanto previamente como sobre todo en la respuesta, ¿no? Bueno, ya son algo así como 300 muertos, es que ni siquiera nos dicen las cifras oficiales, o se trata de esconder o atrasar por lo menos, para evitar que se siga calentando la sociedad. Más de 1000 desaparecidos, veremos en unas semanas, ¿no?, en que queda todo. Pues, desde luego, una desgracia terrible que ha azotado, como digo, a Valencia, y de lo que se va a tardar mucho, muchísimo en recuperar, ¿no? Todos los españoles, bueno, todo el mundo, creo que tiene el corazón encogido, sobre todo por las imágenes, ¿no? Vamos a ver un poco cómo fue lo que sucedió. Mira que crecía, papa, mira que crecía. ¿Tú crees que esto es normal? Mira, mira la calle El Médico. Mira la calle cómo va para abajo, de agua. María, la furgoneta baja por ahí. Mira de la que nos hemos librado. Mamma mía, la crecía como viene. Sabemos que estas gotas frías tan violentas son cíclicas. La última tuvo lugar en la década de los 80, ¿verdad? Habíamos tenido en la historia de España reciente también otros casos, pero desde luego, vamos, no sé si tan mortales. Desde luego habría que analizar la historia. Pero bueno, sabemos que esto es cíclico y que hay que prepararse. Lo importante siempre es la respuesta que se da a todo esto, ¿no? Hablamos, lo primero, de vidas humanas, vecinos, una comunidad destrozada. Esto evidentemente es lo más importante, por eso también está tan caliente, tan enfadado los pueblos, en general la comunidad de Valencia, pero también, evidentemente, las pérdidas de negocios, de casas, de locales que hemos tenido. Hay gente que te va a empezar literalmente de cero, que tenga que rehacer su vida y además rehacerla en un entorno donde es posible que haya perdido conocidos, vecinos, amigos, hasta familiares, ¿no? Una situación, como digo, muy dura que nos hace pensar, evidentemente, en la suerte que tenemos algunos, ¿no? Fijaros cómo ha quedado bueno, varias de las calles de los pueblos, para que veáis un poco la magnitud, ¿no?, de la catástrofe que hemos tenido hace 6 días. La naturaleza es impredecible, ya lo sabemos, hemos visto, ¿no? Terremotos, tsunamis, inundaciones, volcanes en erupción. Evidentemente estas cosas suceden, y lo que es vergonzoso desde mi punto de vista, y por tanto tenemos que criticarlo de manera agresiva, además, incluso en las calles, como se ha visto en Madrid y en varias ciudades, la respuesta del gobierno. No hablamos ni mucho menos de colores, no creo que sea una guerra ideológica esto, ni mucho menos, es de miseria moral, ¿no? Ahora mismo echar las culpas al PP o al PSOE ha sido, en general, la comunidad y luego el gobierno los que han fallado, ambos, ¿no? Esto no es corbata azul o corbata roja, porque los errores han venido de ambos lados, ¿no? En general creo que el Estado queda en entredicho, no tanto los gobiernos en particular, sino en general el Estado, que no olvidemos que a día de hoy es cuando más recursos tiene. El tamaño del Estado no ha ido más que creciendo en los últimos 50 años, y nunca antes ha recaudado tanto, nunca antes ha tenido tantas competencias, nunca antes ha tenido tantas posibilidades, y fijaros el servicio que ha dado, ¿verdad?, en una situación además extrema. Ya sabemos que los servicios públicos se están deteriorando, no hay más que ver la propia sanidad, la educación, los transportes, ¿no? Trenes que nunca se han roto, que ahora mismo parece que no funcionan, las pensiones, que vamos a tener una quiebra o semiquiebra en términos reales
tremenda. Insisto, todo esto se produce cuanto más recursos tiene el gobierno, cuanto más impuestos, y como decías, le quita a la sociedad civil, ¿no? Esto demuestra, evidentemente, lo que decíamos Mises, ¿no? La ineficiencia de los estados o la imposibilidad del socialismo económico. Al final son burócratas, es una intervención centralizada y cuanto más recursos van a manejar, pues más evidente se va a reflejar esa incompetencia, insisto, que es una incompetencia no por mala intención o por mala voluntad, sino totalmente intrínseca, ¿no? A la propia centralización y a la falta de competencias, ¿no? Esto nos tiene que hacer pensar si vamos por buen camino aumentando el tamaño de los estados. Cada vez son más grandes, elefantiásicos, cada vez nos quitan más impuestos. Prácticamente estamos trabajando la mitad del año solo para los servicios públicos, que veis lo que son, ¿verdad? Más o menos el 45% de lo que uno genera se le quita y quizá más porque sabemos que todo lo que aportamos, por ejemplo, de seguridad social, vamos a recibir menos en un futuro. Si entendemos un poco el agujero que tiene la propia seguridad social, pues prácticamente, como digo, trabajando la mitad del año, ¿verdad? Estamos hasta julio currando solo para el propio Estado. Y fijaros, insisto, los servicios que nos dan. Por eso creo que hay tanto enfado social y es normal. Y fijaros cómo han atacado el pueblo, evidentemente, o los pueblos valencianos, a las autoridades. Hablamos tanto de la monarquía como de Sánchez, presidente del gobierno nacional, como también de los gobiernos autonómicos. Mazón, en este caso, que quizás sea la cara más culpable, estoy de acuerdo, al ser descentralizado es el que está a pie de campo y tiene que reaccionar antes, pero desde luego los errores han llegado por todos lados. Fijaros cómo acabó el coche del presidente. Bueno, por desgracia, esta es la realidad que tenemos. Los estados son lo que son. Además, vivimos en sociales democracias, por lo tanto, se hace un clientelismo y cada vez yo no le veo mucha solución a el crónico aumento de los estados por esa compra legal de votos que el propio sistema permite, ¿no? Entonces sabemos cuál es el tablero, sabemos cuál es el sistema y tenemos que tratar de protegernos. Los impuestos nos los están quitando para darnos unos servicios cada vez más pobres. Entonces tenemos sí o sí que abrir líneas de ahorro paralelos, patrimonios privados y por lo tanto gestionar nuestras finanzas personales. El famoso do it yourself que dicen los anglosajones, los americanos, tenemos que empezar a aplicarlo cuando antes. Es importantísimo, como digo, invertir, no depender de los servicios públicos, que como digo cada vez son peores y van a seguir siendo peores porque a mayor recurso más ineficientes se vuelven, ¿no? Los burócratas no saben, no tienen toda la información y no saben manejar los capitales, evidentemente, ¿no? ¿Cómo podemos crear esos portfolios? Pues evidentemente a través de la inversión. Sabéis que en Trading Pro somos especialistas evidentemente en mercados financieros, también activos reales, vivienda, que es quizá la inversión más tradicional en este país, aunque podemos estar también con ciertas dinámicas burbujísticas, sobre todo en ciertos puntos, por tanto siempre apostamos por cierta diversificación. Este no es un vídeo ni mucho menos para hablar de del asset management, ni de cómo asignar activos, ni cómo construir portfolios. Ya hemos hecho 1000 vídeos sobre esto, podéis ver el canal, pero a lo que voy es que es importantísimo comenzar a invertir, ¿no? El mejor día para invertir fue ayer, el segundo mejor es hoy, como decía el propio Warren Buffett, para aprovechar la capitalización, el interés compuesto y por lo tanto poder tener un colchón, ¿verdad? Un ahorro privado que complemente a los deteriorados servicios y productos públicos, ¿no? Y sobre todo un activo que ha nacido hace poquito más de una década, que creo que es el producto de desobediencia civil más importante de la historia. Hablamos evidentemente de Bitcoin. Estamos ante estados fallidos. Estados fallidos cuando no te proporciona la seguridad o la protección que en teoría pagas. No decimos que vaya a quebrar, ni que haya defaults de deuda, ni eso para hablar de estado fallido, ¿no? O semifallido. España a día de hoy, yo considero que es un estado fallido, sobre todo viendo la respuesta que hemos tenido en esta catástrofe. No ha sabido contestar a las necesidades más mínimas de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues Bitcoin nace como respuesta a esto. Insisto que nació en plena crisis financiera en 2008, cuando parecía que el sistema financiero iba a colapsar.
Y realmente es un activo, como digo, de desobediencia civil, un activo antiestado, ¿no? Que nos protege, tiene cierto grado de anonimato, además se puede utilizar fuera de los sistemas financieros convencionales y sobre todo, como digo, fuera de las garras del Estado, es muy difícil de confiscar, ¿no? Por lo tanto, creo que a medida que vayan fallando más los estados, más valor va a tener este activo, esta reserva patrimonial, que nos da un servicio muy, muy potente y quizá el único de propiedad, quizás sea la única propiedad privada y no su fruto que tenemos hoy en día, como decía el profesor Miguel Ángel Bastos, ¿no? Por lo tanto, creo que es muy interesante dentro de esa cartera que estamos comentando, tan necesaria hoy en día, portfolio, que nos permita generar un patrimonio privado complementario a lo que nos rapiña, a lo que nos quita el Estado y que incluye, evidentemente, pues este activo de desobediencia civil llamado Bitcoin, que irá cogiendo protagonismo, evidentemente, a medida que los estados sigan fallando. Y veo poca solución a los futuros colapsos. Cuanto más crece un estado, acaba llegando a situaciones como la de Irlanda o la de Grecia, y por lo tanto a quiebras, si me quieras, colapsos, rescates. Aquí hay muchas formas de nombrarlo, ¿verdad? Así que empiece ya a protegeros y creo que esta catástrofe, esta desgracia nos tiene que por lo menos dejar alguna lección y es, por desgracia, o poner la crítica en los tremendos tamaños del Estado y cómo seguir por esa dinámica, como digo, vamos, desde mi punto de vista, el camino erróneo. Aunque, bueno, yo no soy nadie, simplemente es una opinión personal. Por supuesto, os voy a leer a todos en los comentarios y mandar un fortísimo abrazo si alguien, evidentemente, ha sido afectado por esta gota fría, ¿no? Esta catástrofe natural. Os mando un fortísimo abrazo.